En esta ocasión pues ya tuvimos la oportunidad de podernos reunir ya con todo el grupo de la municipalidad, ¿verdad? Para terminar de afinar todos los trabajos necesarios para poder recibir la caravana el día jueves 30 de octubre, ¿verdad? Que es la sexta etapa, y ahorita pues ya terminamos de afinar los últimos detalles de trabajo que hay que coordinar con cada una de las áreas, ¿verdad? Lo que es infraestructura, ordenamiento y pues bienvenida a la caravana. Es un evento histórico, en Quiché nunca se había dado el ingreso de una vuelta ciclística a Guatemala. Así es, pues en este caso ya entrar meramente aquí a Santa Cruz del Quiché, pues ya es un logro bastante grande que se haya aceptado una de las etapas que pudiera ser anfitrión Quiché, ¿verdad? Teniendo la meta principal de la sexta etapa, y pues esperamos que más adelante pues esto pues ya pueda pues trascender un poco más en esta situación, ¿verdad? Ahí sí que estamos marcando ahorita junto con la municipalidad y la Asociación de Ciclismo de Quiché pues un precedente muy importante aquí en Quiché. Es un evento nuevo, es un evento a nivel nacional en donde Quiché pues ya se tomó en cuenta en estas situaciones, ¿verdad? Es una de las etapas más fuertes de esta vuelta ciclística de Guatemala. Así es, ya se ha considerado que es la segunda etapa más fuerte después de la etapa reina, el cual corresponde de 90 kilómetros la etapa reina, que viene desde Mazatenango, Reu y Xela, y esta etapa que corresponde de Totonicapán, Huehuetenango y Quiché, que el cual corresponde a 150 kilómetros de recorrido, ¿verdad? Es un recorrido que tiene más o menos un 40% de escalada en montaña, ¿verdad? Es una fiesta prácticamente la vuelta ciclística, uno de los máximos eventos en nuestro país. Exactamente, esto pues esperamos que ya en octubre pues esta fiesta sea bastante grande. Igual hacemos la invitación desde ya a toda la población que el 30 de octubre nos puedan acompañar aquí en el centro histórico, en el parque, pues para dar los ánimos necesarios en esta situación y ver el apoyo de toda la población para que este evento siga dándose año con año, ¿verdad? Y siempre tomando las medidas de precaución de no atravesarse y situaciones así que más adelante se van a estar dando información de esto, ¿verdad? ¿Qué países van a estar visitando Santa Cruz del Quiché en cuanto a cuartetas de ciclista? En cuartetas ahorita confirmadas, estamos hablando de que hay 4 cuartetas confirmadas. Está la selección de Chile, está 2 equipos colombianos que son equipos muy fuertes, ¿verdad? Está un equipo mexicano y el 5.º equipo pues que está pendiente de confirmar, que no se sabe todavía si puede ser que sea un equipo norteamericano, ¿verdad? O un equipo ruso. Entonces estamos todavía en la espera de ver qué equipo es el 5.º equipo que confirma. ¿La municipalidad ha tenido toda la apertura para hacer la recepción de esta vuelta? Exactamente, aquí junto con la municipalidad pues ha estado muy contentos de que esta actividad se esté realizando, ¿verdad? Y están dando bastante apoyo a esta situación para que esto sea un hecho el 30 de octubre, ¿verdad? 30 de octubre, entonces, considerado como el día histórico, el primer ingreso de la Vuelta Ciclística a Guatemala en nuestro departamento. Exactamente, ahí sí que ya se mencionó antes, es un punto muy importante en la historia aquí de Santa Cruz del Quiché, ¿verdad? Que esperamos pues pueda seguir siendo año con año, ¿verdad? En esta situación y muy importante, y pues muy contentos de que esta situación ya se nos haya tomado en cuenta, ¿verdad?